Buenas noches, Bolivia. Bienvenidos a F10 Noticias. El tema de hoy tiene que ver con dos generales, excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana y de la Naval, que estuvieron al mando en los hechos del año 2019. Salen sus declaraciones y causan polémica en las últimas horas. Molesto, no me quieren hacer caso. ¿Qué pasa? No me quieren dar. Pero hermano, usted sigue siendo presidente, ¿no? Sí, entonces sigue siendo el capitán general, usted puede ordenar de cualquiera. A la lectura, a él se le dice, porque le correspondía, era su estado mayor, le dice Calín, porque era lo que usted dice, la primera versión, le dice, solamente podés sugerirle, no pedirle, ni ordenarle, porque aquí solamente te permiten a vos sugerirle, con vos como subalterno, y el capitán general le sugiere. Y ya está llegando, estamos afuera, y nos sacó afuera. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo, ¿qué voy a decir? Nada. Lo que sí yo escuché por ahí en mi corazón es que él iba a pedirle autorización a Evo Morales. Aquí hay una figura principal, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Calimán. Y se lo vamos a ir describiendo cómo va esta figura. Para esto, esta noche, nuestro entrevistado, porque es el tema de hoy, el doctor Jorge Santiesteban, abogado del comandante, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana y de la Naval. Doctor Santiesteban, muy buenas noches hasta Santa Cruz. Bienvenido a F10. Muchas gracias, mi estimado John, a toda su audiencia y un saludo a todo el país. Gracias por la invitación, me siento honrado. Permítame ir paso a paso, por favor, en las partes más fuertes de lo que ha sido la declaración del general Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana. La primera parte de la declaración que nos llama la atención, que Calimán, el excomandante de las Fuerzas Armadas, habría sugerido una segunda vuelta, pero con un añadido. Le habría sugerido a Evo segunda vuelta con este añadido. Vamos a verlo, por favor. Calimán le dijo de manera textual que si hay que ir a una segunda vuelta, vaya, la vamos a ganar. A lo que Evo Morales respondió, indicando que lo iba a consultar con sus asesores y ministros. También le preguntó al general Calimán que cómo estaban las Fuerzas Armadas en cantidad de munición y armamento. El general Calimán le da la palabra al general Mendieta, quien informa que estarían cortos de munición de guerra. Si hay que ir a una segunda vuelta, que vaya. Vamos a ganar, le habría dicho Calimán a Evo Morales. ¿Cómo se interpreta esta parte de la declaración, doctor Santiesteban? En primer lugar, esa declaración hace notar de que hay un vínculo estrecho con el presidente Evo Morales entre el general Calimán y Evo Morales. Directamente el vínculo estrecho entre los dos. Aparentemente era una persona de confianza del presidente, puesto que permanentemente al día ellos tenían uno o dos contactos, y mucho más a partir del mes de octubre hacia adelante del 2019. Calimán, recordemos de que él ha sido puesto por el presidente Evo Morales sin haber reunido todos los requisitos como comandante, es decir, no era el primero de curso ni era el segundo, era el tercero. Los otros dos jefes militares tenían altas cualidades también, pero ha sido elegido por el presidente Evo Morales. También recordemos que William Calimán ha desempeñado las funciones de comandante de la Fuerza de Tarea en el Chapare o Chimoré y ha estado en bastante conexión con los dirigentes y altas autoridades ejecutivas de las 6 federaciones del trópico cochabambino. Doctor Santiesteban, ¿aquí es esto una amenaza? ¿No lo es? Habla Evo Morales con el excomandante de la Fuerza Aérea, habla García Linera y le dice, si no me dejas salir el avión, hay 15.000 hombres que vendrán prácticamente a incendiar la ciudad de La Paz. Vamos a ver un segundo esta declaración, por favor. Y hablé nuevamente con Evo Morales, me reclamó por qué no autorizaba. Le volví a explicar que la embajada no mandó la solicitud y que estábamos a la espera. En ese momento, de manera textual, él me dijo, si no autoriza el ingreso de ese avión, usted será el culpable de que los 15.000 compañeros que estaban bajando del Alto a La Paz quemen la ciudad. Yo le dije, por favor no haga eso.
¿cómo va a hacer eso? Ordéneles que se vuelvan, que no cometan eso. Y él me indicó, yo ya no tengo control. El encargado es el ministro Cocarico, llámenlo a él y lleguen a un acuerdo. Y le pasó el teléfono al vicepresidente, el cual me reclamó de que por qué no le daba la autorización al avión mexicano. Le volví a explicar nuevamente. Molesto, de manera textual me dijo, usted será el culpable de que los compañeros quemen La Paz si no da la autorización. Doctor Santi Esteban, ¿cómo debemos leer esto? ¿Es una amenaza? Y segunda parte de la pregunta, aquí sale un apellido, Cocarico. Cocarico es un elemento importante mencionado por el mismo presidente del Estado en ese entonces. Por lo tanto, el ministro Cocarico tiene mucho que ver en la convulsión social en la ciudad de La Paz y en todo el país, al igual que Evo Morales y García Linera. En primer lugar, a su pregunta, el general tercero ha sentido la amenaza y él lo declara en la fiscalía, que él recibió una llamada a donde lo amenaza el presidente del Estado y lo amenaza también en la siguiente llamada el vicepresidente Álvaro García Linera. Entonces recibió amenaza de ambos y él lo reconoce. ¿Cuál fue la amenaza? Como se lee en ese lugar, de que si no ordenaba el sobrevuelo de esa aeronave mexicana, él iba a cargar con las consecuencias y sería el responsable de 15.000 hombres. Evidentemente, de repente habían los 15.000, pero de los que sí sabemos que habían, eran 2.000 como mínimo. Y eso es cierto, porque el mismo Evo Morales, con Álvaro García Linera, ellos estaban en días anteriores confabulando en la residencia presidencial, y eso lo conocen los comandantes de fuerza. Ahora bien, si habló de números es porque él sabía que podía tener esa cantidad de gente. Pero lo más peligroso es de que él iba a ordenar, ¿no?, que los campesinos se descuelguen del Alto, controlen La Paz y la zona sur que más les molestaba y sentían que tenían que controlar, en donde iban a haber quemas, incendio, y iba a correr sangre, la versión de García Linera. Que el general Terceros, tratando de persuadir de esa amenaza que le hace Evo Morales, le dice que no lo haga. Y él dice, ya no está en mis manos. Imagínese, ya no está en mis manos. Lo que quiere decir que todo lo que había ocurrido en el país hasta ese momento estaba en sus manos. En ese momento él dice, ya no está en mis manos, está en manos de Cocarico, arréglense entre ustedes. Después de ello, le pasa el teléfono a García Linera. García Linera le repite la amenaza en que se haría cargo él y responsable de todo lo que iba a ocurrir con esa actividad de traslado de campesinos hacia la ciudad de La Paz y la zona sur, donde iba a correr sangre. El general Tercero insiste en decirles que tengan paciencia, que eso se iba a solucionar. Pero ¿cuál es el punto, John, del problema de que no podía solucionarse y por qué el general no daba la autorización? En primer lugar, el general Tercero pudo haber dado la orden que despegue el avión, pero no tenían la autorización del espacio aéreo del resto de los países, de la ruta aérea. Por eso es que era una actitud irresponsable que lo obliguen al general a tomar una decisión que les iba a traer consecuencia a ellos. Ese avión iba a ser bajado por la Fuerza Aérea de cualquiera de los estados por donde iba a sobrevolar el avión. El general los protegió y eso no se dan cuenta hasta el día de hoy esos exmandatarios. Bien, doctor Santi Esteban, permítame por favor que si hay algo fuerte en estas declaraciones que ha dado el excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Gonzalo Terceros, está el hecho de que la renuncia del expresidente Morales ya se conocía. Según esta declaración que pasaremos a ver,
El comandante de las Fuerzas Armadas ya conocía que Evo Morales iba a renunciar 3 horas antes y luego saca un comunicado. Ese comunicado que todos conocemos donde le sugiere a Evo Morales renunciar. Veamos esta parte de la declaración del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana. Hasta las 15:30 aproximadamente, el general Calimán nos comentó de manera textual: señores, Evo Morales ha decidido renunciar. Está yendo a Chapare a renunciar, por lo que creo que es conveniente, para hacer quedar bien a las Fuerzas Armadas, elaborar una nota de prensa. Doctor Santiesteban, ¿qué es esto? ¿Es una sugerencia que nace del seno de las Fuerzas Armadas al presidente por la situación? ¿O como revela esta situación, un comunicado de las Fuerzas Armadas para quedar bien con la gente? Bueno, es que aquí me da la impresión de que hay un contubernio entre Calimán y el presidente Evo Morales. Sin embargo, sobre los hechos y lo que estamos viendo en la declaración, lo que estamos leyendo en la declaración. Textualmente, el comandante en jefe, o el comandante de la Fuerza Aérea, es una de las personas que estuvo presente y manejando gran parte de la situación del espacio aéreo. A él se lo requería solamente para asuntos de aeronaves y solicitud de vuelos. Ahora bien, el general Calimán tuvo contacto horas antes de emitir ese comunicado con Evo Morales. Y Evo Morales, al terminar la reunión, le solicita, le pide que autorice la salida del avión presidencial del hangar militar, porque ese avión estaba en la Fuerza Aérea, está bajo la responsabilidad del hangar militar. Entonces, el general Calimán le ordena al general Terceros que autorice la salida del avión presidencial desde la plataforma militar hacia el aeropuerto de Chimoré, donde tendría que transportar al presidente del Estado. Hasta ahí todo está claro. El general Tercero ordena al departamento Tercero que hagan las gestiones correspondientes para la salida. Uno de los oficiales del hangar del departamento Tercero, comunica de que el avión, si bien en el manifiesto está el presidente, pero hay otras 2 personas y necesitaba autorización para que esas personas también sean trasladadas, que era el vicepresidente García Linera y era la señora Montaño, Gabriela Montaño. Lo llaman al general Tercero y le ordena que salga también con esas 2 personas. Ahora bien, el general, cuando lo llama al general Tercero, el general Calimán le dice: de una vez que salga ese avión, el presidente Evo Morales está yendo a Chimoré a renunciar. Y eso se lo dice prácticamente a los comandantes de fuerza, y en ese momento se agiliza la salida de ese avión. Y es por eso que sale, y eso salió en los medios, el despegue del avión. Claro, doctor Santiesteban, ¿podía o no podía haber sacado un comunicado? Es decir, si no sacaba el comunicado, igual Evo Morales iba a renunciar, eso entendemos. Pero ahí viene, perdón, John, ahí viene lo que usted me preguntaba del comunicado. El comandante en jefe no acostumbraba a reunir a su Estado Mayor, como es a los comandantes de fuerza, para consultarles una decisión a tomar, sino siempre lo hizo con su Estado Mayor. El Estado Mayor es otro. Y resulta que en esa oportunidad él adopta una decisión unilateral. No les consultó a ninguno, solamente dijo: va a renunciar el presidente Evo Morales y nosotros, como Fuerzas Armadas, para que queden bien ante la sociedad civil, vamos a emitir un comunicado pidiendo la renuncia. Ahí un jefe militar le dice: no le pida la renuncia al presidente, sugiérale. Y ahí cambió Calimán el término sugerimos. Ahora bien, aquí viene el problema. ¿Por qué Calimán? Y la gran pregunta: ¿por qué Calimán, a sabiendas que ya el presidente le había dicho que iba a renunciar en Chimoré,
por qué emite un comunicado sugiriéndole que deje la presidencia del Estado o que renuncie. No era necesario, ya no era necesario si sabía que el presidente iba a renunciar. ¿Por qué hacer ese comunicado? Entonces, aquí se puede especular de muchas maneras. Quien tiene que decir su verdad es el general Calimán, el por qué emitió ese comunicado sabiendo que ya no era necesario, porque el presidente iba a renunciar. ¿O es que había una especie de contubernio? Que eso hay que investigarlo. Los comandantes, los comandantes militares de la Fuerza Aérea, del Ejército y de la Naval no tenían conocimiento, pero sí llegaron a tener conocimiento en el momento que Calimán les dice, cuando ya el avión estaba partiendo, les dice que iba a renunciar el presidente en Chimoré. Bien, doctor Santiesteban, permítame, por este tiempo de la televisión que tenemos un par de minutos, tengo un par de preguntas también. Así de cortito, el ministro de Defensa, según esta declaración del general Terceros, le dice al general Calimán, prepárese, usted podría ser el próximo presidente. ¿Qué querían? ¿Un militar de presidente? Ese es un elemento indiciario, John, de que había la intencionalidad de dejarle el mando a Calimán, la presidencia del Estado a Calimán, no a las Fuerzas Armadas, sino a Calimán. Claro, iba a gobernar a nombre de las Fuerzas Armadas, pero le iban a dejar la presidencia a William Calimán. Con esa actitud o con esa aseveración del presidente del Ministerio de Defensa, no era cualquier ministro. El Ministerio de Defensa es el nexo entre el presidente Morales y el comandante en jefe. Doctor Santiesteban, tenemos en este momento esa parte de la declaración. Vamos a escucharla un segundo, por favor. Ahí se encontraba el ministro de Defensa. Charló con el general Calimán y le comentó que prácticamente habían renunciado todos. Entonces el ministro de Defensa le dijo, de manera que todos renunciaron, usted puede ser presidente. Pero veamos también cuáles son las declaraciones del presidente del Senado Nacional, Andrónico. Andrónico habló en las últimas horas a propósito de las declaraciones de estos ex altos jefes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dijo el presidente del Senado? Lamentamos que el alto mando militar, tanto policial, en su momento, incluso antecitos de la renuncia del hermano Evo, se hayan puesto bajo órdenes de civiles que no tenían ninguna atribución. El presidente en el Senado aseguró que ex autoridades militares, como el general Terceros, ex comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, actualmente se presentan como víctimas cuando en su momento, en octubre y noviembre de 2019, el alto mando militar y policial se pusieron bajo órdenes de civiles, aseguró el presidente de la Cámara Alta. Esto a propósito de las revelaciones de la ex autoridad, quien señaló que Evo Morales, Álvaro García Linera y su entorno planificaron quemar la ciudad de La Paz. Entonces, quien mandaba al parecer era el señor Tuto Quiroga, y el quien definitivamente decidía pareciera que era el general Terceros. Entonces, tiene que esclarecerse todos estos hechos de buena fe, con versiones de manera muy fidedigna. Hay declaraciones confusas, contradictorias de uno y otro. Por un lado dicen una cosa, por otro lado otra cosa. El señor ahora detenido Terceros, quien, desde todo punto de vista hace parecer que es víctima, cuando en su momento se ha puesto bajo órdenes de civiles que no tenían ninguna atribución constitucional. Las declaraciones del ex general de la Fuerza Aérea Boliviana. Sentimos que toman un camino como para desligarse de responsabilidad cualquiera y echarle la culpa a Calimán. Eso se siente con esta declaración. ¿Nos los explica, por favor, doctor Santiesteban, en este minuto último, por favor? Bien, el general Calimán, en su condición de comandante en jefe, no consultó a los comandantes de fuerza para tomar esa decisión. El general Calimán, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada, era el nexo directo y el hombre más estrecho y de confianza del presidente Evo Morales. Eso es un hecho y todos lo saben. No hay contradicciones de ninguna naturaleza, porque aquí no se ha cotejado ningún tipo de declaración con otro funcionario. ¿Acaso hay personas
que han demandado, denunciado estos hechos declarando, lo han convocado al principal actor político que era Evo Morales, García Linera, Borda y los demás. No hay convocados, solamente son militares, no hay contradicciones en este aspecto, simplemente están diciendo la verdad. Y hay una gran diferencia, John, de que el único y el primero que está hablando la verdad y la versión y cómo son las cosas es el general Tercero. Por eso es que se sorprende. El resto está guardando su derecho constitucional de proteger el silencio, es decir, bajo el silencio. Pero el decir la verdad también es un derecho, John. Entonces, esa es la gran diferencia. Bien. Obviamente que van a objetar lo que pueda decir el general. El general no es que está culpando a nadie, está diciendo la verdad, porque ¿quién va a negar que el general Calimán era el vínculo estrecho? Bien. Era el hombre de confianza. Doctor y por Santi otro Esteban. lado, eso sería, querido John, y creo que no sé cuál era la contradicción, pero el general tiene el derecho a decir su verdad y ha venido a cooperar y no a guardar silencio. Doctor Jorge Santi Esteban, abogado del general Jorge Gonzalo III, excomandante de la Fuerza Aérea, pero también de otro de los implicados. Hablaremos en las próximas horas de él, que también, me imagino, ha declarado y se conocerá qué ha dicho sobre este tema. El tema de hoy, amigos, es con el que iniciamos nuestro noticiero de la noche. Y con esto, y agradeciendo a nuestro primer entrevistado, les damos la bienvenida hoy a F10 Noticias.